Hoy vamos a continuar con el tema de la clase y vamos a ver las energías solares térmicas y solares fotovoltaicas. Pongo el video. ¿Lo pueden escuchar ustedes ahorita? Buenas. ¿Me escuchan ahora sí? No sé qué pasaba con los audífonos. Igual, creo que lo que les dije hoy, o mejor fue hoy, no, creo que fue hoy, ya actualicé las fechas de las actividades. Sé que la 18, la 17, o no, así la 18 y 19 tienen problemas, pero ahorita que termine la clase lo voy a corregir. Entonces, estas tienen hasta, van a estar disponibles, perdón, hasta el 30 de noviembre para que las puedan realizar. Es el domingo. Y recuerden que el examen se va a realizar el 29 de noviembre, que es el sábado, el último sábado de noviembre. Entonces, esto para que lo tengan en cuenta. Entonces, si seguimos avanzando con el contenido de la clase, vamos a ver las centrales solares térmicas y solares fotovoltaicas. Si recordamos, cuando usamos bien específicamente el uso de la energía en el parcial pasado, o en el parcial segundo, que vimos recientemente, decíamos que casi todos los tipos de energías renovables dependen del sol. Como vimos, el viento la semana pasada y el agua, el ciclo del agua también depende del sol. O sea, si no tuviésemos la presencia del sol, no habrían ni vientos ni lluvia en este lugar, ¿verdad? Entonces, esto produce por cuenta del sol. Pero hoy vamos a ver específicamente los tipos de energía que directamente dependen del sol. Entonces, sabemos que el sol es como la principal fuente de energía que tenemos en nuestro entorno. A través de la radiación electromagnética vienen específicamente los rayos que salen del sol. Estamos a una distancia, ah, quiero recordar muy bien, 151.000 millones de kilómetros de distancia, ¿verdad? Y al Sol específicamente la radiación que está emitiendo tarda alrededor de 8 minutos con 32 segundos en llegar hasta nuestro lugar, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros estamos viendo el Sol y lo vemos en alguna ubicación o punto específico de la esfera, no necesariamente significa que el Sol todavía está en dicho lugar, sino que hace 8 minutos y 32 segundos estaba específicamente en ese lugar, pero que con el tiempo se ha ido trasladando la presencia del mismo hasta esa ubicación. Entonces, del tipo de radiaciones, vamos a tener la radiación directa, la radiación difusa y la radiación reflejada. La directa es aquella que viene en línea recta desde el Sol hasta el punto en el cual nosotros estamos. Y viene en línea recta en función a ese lugar. Por ejemplo, un día soleado, podemos ver el Sol directamente, no hay presencia de nubes o algo que nos bloquee. Cuando tenemos la radiación difusa, es, por ejemplo, a veces en el espacio puede haber una u otra nube, entonces los rayos del sol pueden llegar a la nube y de ese lugar se reflejan específicamente ese lugar. Y la radiación reflejada es que, por ejemplo, los rayos que llegan al suelo y del suelo se reflejan específicamente para el punto donde nosotros estamos. Más o menos esta es como la caracterización específica que tenemos de estos tipos de radiaciones en cada uno de nuestros lugares. La directa, como había mencionado anteriormente, es básicamente un rayo de, de luz que viaja en forma directa. La difusa, que por objetos que están en la Tierra se pueden ver reflejadas o en ese lugar. Y la reflejada es que básicamente hay un punto en la Tierra y que se puede dirigir
a una zona en específico en dicho lugar. Entonces, la energía que recibimos del sol básicamente va a depender de las condiciones climatológicas del lugar. Por ejemplo, si es una zona con bastante lluvia, entonces naturalmente que la radiación que vamos a recibir es un tanto menor. Depende de la época del año. Por ejemplo, si nosotros mirásemos datos ¿cómo mencionarlo? De radiación solar, la máxima cantidad de radiación solar se recibe, por ejemplo, aquí en Tegucigalpa en febrero o en marzo. Entre esos 2 meses está generalmente reflejado específicamente el mayor valor. Y naturalmente la radiación que se recibe en noviembre y diciembre es un tanto inferior, pero ahí sabemos que eso está relacionado específicamente con las estaciones del año, la latitud en la cual nosotros estamos ubicados, si estamos cerca del Ecuador o hacia los polos, y básicamente el último caso en considerar es si la orientación de la superficie que queremos recibir. Por ejemplo, nosotros estamos en la parte norte del hemisferio, entonces generalmente las superficies se suele eh, orientar hacia el sur, que esté viendo hacia el sur con una inclinación entre 11 y 14 grados. Entonces de eso va a depender específicamente cada uno de estos elementos. Esto que observamos acá son datos de heliofanía. La heliofanía es distinto a la radiación. La heliofanía solo es que mide específicamente la cantidad de horas en la cual se recibe específicamente una cantidad alta de radiación. Entonces, si observa, por ejemplo, en el sur, si observamos más o menos esta curva, nos dicen que probablemente en esta zona la cantidad de horas al sol que se recibe es aproximadamente de 8.4, pero si observamos, por ejemplo, esta ubicación entre Tela y Ceiba son 6.4 horas. Acá por Progreso, una curva aproximadamente de 6 horas. Entonces, básicamente ahí lo que está influyendo son las condiciones climáticas en dicho lugar, que no son similares y que por eso se va afectando. Entonces, en promedio, en la zona sur de Honduras es donde se recibe mayor cantidad de horas sol. Y naturalmente en la zona, acá dice que el norte occidental, no sé por qué tanto occidental, si observamos que era más norte oriental, es donde se recibe menor cantidad de horas en dicho caso, ¿verdad? Y eso básicamente se conserva. Si la telefonía está más o menos de esa forma, también la radiación va a ser similar. Quizás no en el mismo grado, pero sí similar a lo que hemos planteado anteriormente. Y este gráfico ya es de radiación. Y vemos que las zonas con mayor intensidad de radiación están básicamente cercanas a la parte sur del planeta, ¿verdad? Y las zonas con un verde quizás un poco más pálido o tirando a verde están en la parte norte o norte oriental del planeta, del país. Entonces, ¿qué es la energía solar térmica? Básicamente es calentar un fluido para que con dicho fluido, una vez calentado, se pueda aprovechar ya sea para pues, calentar fluidos, por ejemplo, agua que no queremos usar caliente, o a veces hay ciertas centrales que lo que hacen es que tienen como espejos y a través de la radiación térmica del calentamiento en dicho lugar lo reflejan en un punto en el cual tienen un fluido que está circulando a alta velocidad. Pero si hablamos específicamente de sistemas o termosifones, hay dos tipos en que considerar: los que tienen circulación forzada o con bombas y aquellos que funcionan con circulación natural o en base a la gravedad. Y básicamente para este tipo generalmente hay dos tipos de fluidos. Observemos este que está acá en el intercambiador. Acá lo que tenemos específicamente es este fluido, por acá está entrando agua fría, conforme va pasando se va calentando, hasta que llega a este punto que va con una temperatura superior, se introduce al intercambiador donde hay agua y el calor que esta agua está transportando básicamente es absorbida por el agua que está específicamente en dicho elemento. Entonces, generalmente hay bomba o esto se puede producir específicamente a diferencia de presiones en cada uno de estos elementos que está empujando para que el fluido se mantenga en movimiento. Por este fluido
rara vez es agua, generalmente es agua con un refrigerante que se conoce como glicol, o es el uso que se le da a dicho elemento. El glicol lo que ayuda es como a aumentar la temperatura de evaporación que pueda tener el agua. Entonces esta agua con glicol ya no, por ejemplo, hierve a 100 grados Celsius, ahora puede hervir a 160 o 180 grados Celsius. Eso va a depender en función al tipo de glicol con el cual se estaba mezclando. ¿Pero por qué es importante esto? Porque el agua que pasa por estos sistemas puede llegar a alcanzar temperaturas alrededor de 100, 120 grados Celsius. Entonces, si el agua se evaporase en ese lugar, esa energía que se utiliza para evaporar el agua no se podría aprovechar en el intercambiador de agua que se tiene en la parte anterior, el intercambiador de calor. Entonces, por eso se le echa glicol para conservar específicamente el uso de estos elementos de esta forma. Y acá lo que tenemos es básicamente la circulación de agua. Esta agua que tenemos acá es para aprovecharla una vez que está sido calentada. Se puede utilizar en los diversos usos, por ejemplo, para duchas, para lavabos y otras cosas donde se requiera agua caliente. Por ejemplo, en Grecia, Israel, Japón y Australia son los lugares donde tienen una mayor implementación de estos casos puntuales. Es decir, ahí el uso de estos termosifones es algo bastante característico. Y más o menos la orientación que tienen es esa que tenemos acá. Si observamos es bastante similar. Eh, Acá tenemos específicamente el primer fluido que está con el panel fotovoltaico, panel solar en la parte superior. Acá se calienta, llega el intercambiador. Y acá tenemos el tubo en el cual tenemos el intercambiador, en el cual entra agua fría. Y por acá en esa parte está saliendo agua caliente, el cual se redirige a las zonas de uso para aprovechar dicho elemento. Esto es un termosifón de tubos, no me acuerdo específicamente cuál es el nombre de esto, quiero decir tubos de rayos catódicos, pero no es eso. Los tubos de rayos catódicos se utilizan o se utilizaban en los televisores anteriormente. Pero si observan, estos tubos tienen, por ejemplo, la ventaja que se puede alcanzar una temperatura superior, pero tienen la desventaja de que son mucho más sensibles a los golpes. O sea, cuando uno de estos tubos se rompe, eh, básicamente hay que cortar el funcionamiento de ese termosifón. Perdón. Porque a través de estos tubos está circulando específicamente el agua. Entonces, si uno se ha roto o tiene una zona de ruptura, entonces básicamente a través de ese ducto puede estar escapando agua. Estos equipos están en la azotea del edificio E1 en Ciudad Universitaria y creo que fueron donados por esa empresa que se llama Cadelca. ¿Qué impacto se puede tener con este tipo de energía? Creo que básicamente en su mayoría son beneficios. Se puede calentar agua o se puede generar energía. Si fuese una central solar térmica, eh, pero no con la emanación de gases de efecto invernadero. Entonces es la principal ganancia. Algunos pueden decir de que la vista se puede dañar, pero creo que eso está en función al tipo de desarrollo o forma como se instalan dichos o elementos. Por ejemplo, en nuestro lugar, colocar uno de estos equipos en el techo nos ayuda o en funciones a estudios que, por ejemplo, han desarrollado en la Universidad de Los Ángeles, a reducir un tanto de entre 3 a 5 grados la temperatura en la parte inferior. Así que eso me vería son ganancias que se mencionan. El otro tipo de central que aprovecha el sol son perdón, las centrales solares fotovoltaicas. Y estas básicamente funcionan a través del efecto fotovoltaico. Perdón. Y el efecto fotovoltaico, por ejemplo, es el tema por el cual Albert Einstein, perdón, está agarrando esta tos, por el cual Albert Einstein ganó el premio Nobel de la Física.
él descubrió que hay ciertas cantidades o materiales que cuando son expuestas al sol liberan electrones. Entonces, como están liberando electrones, básicamente se puede generar una corriente eléctrica que se puede aprovechar. Y si tenemos una corriente eléctrica circulando a través de estos elementos, entonces es lo que básicamente se requiere o conocemos específicamente como energía eléctrica. Entonces, aquí existen, por ejemplo, las celdas monocristalinas, que una de las características que tiene más o menos esta visión, estas ofrecen una mejor eficiencia comparadas con los otros tipos, pero el problema generalmente con estos es que creo que no pueden operar a altas, no, me estoy confundiendo, que estas tienen problemas principalmente debido a la temperatura. Es curioso, pero todos estos paneles funcionan mejor cuando están en condiciones de frío, pero naturalmente en condiciones de frío no tenemos la presencia de calor, pero entonces se da específicamente ese efecto. Cuando están un tanto más fríos, mejor es su eficiencia. Entonces, este factor es mucho más determinante en los elementos monocristalinos. De ahí está el policristalino, que es como tener varias capas de lo que anteriormente hemos mencionado. Y estos, la eficiencia o el rendimiento es un tanto menor en comparación a los monocristalinos, pero estos sí tienen una mayor capacidad para soportar esas diferencias de temperatura. Entonces, generalmente, bueno, por ejemplo, todos los sistemas fotovoltaicos que están instalados en Honduras tienen este tipo de paneles. Y es específicamente en función de ese caso, tienen una mejor respuesta en función de la temperatura y por eso es que se opera con estos elementos. Y comparado también, los policristalinos tienen un precio inferior comparados con los monocristalinos, entonces es un elemento de ganancia. Ya no se lo he mencionado. Entonces, hay ciertas aplicaciones que se le dan para ese tipo de energía solar fotovoltaica. Por ejemplo, hay ciertos lugares donde los paneles se conectan, o sea, módulos, perdón, se conectan como parte de la pared. Pero el principal problema con esto es que los paneles se calientan. Por ejemplo, un módulo cuando está produciendo energía eléctrica puede alcanzar temperaturas entre 50 y 55 grados Celsius. Entonces, tener eso en la pared no realmente que no es ganancia. Y si no hay una circulación de aire adecuado, probablemente la temperatura que estos alcanzan es entre 70 y 80 grados Celsius. Entonces, hay que ver bajo qué condiciones se instala este tipo de elemento. La otra es, por ejemplo, instalar parques de inyección de energía eléctrica, en la base de los cuales básicamente se tienen grandes generadores y se están alimentando a un punto para la venta de energía posterior. Por ejemplo, todos los parques que existen en el sur, en la zona sur de Honduras, son más o menos como he relatado anteriormente. Hay ciertos sistemas que son los sistemas aislados, que básicamente se componen de estos elementos. La captación, donde está el módulo fotovoltaico, el subsistema de almacenamiento, que es la batería, el de regulación, que es el regulador propio que tienen estos elementos, y el convertidor de corriente, que es básicamente el inversor. Esto es más o menos lo que anteriormente hemos dicho. Entonces, más o menos funciona de esta forma. Tenemos el módulo fotovoltaico en la parte superior. Esta es la energía que está generando o entregando, viene el regulador. En función a la cantidad de energía que se tiene acumulada en este punto, puede ir a las baterías, si estas no están cargadas de determinada forma. Si el regulador detecta que estas ya están cargadas, entonces manda la energía al inversor para que ésta se pueda convertir en corriente alterna, que es por ejemplo, el tipo de energía que utilizamos en nuestras casas. Y hay ciertas aplicaciones que se pueden utilizar directamente en corriente directa. Por ejemplo, para la iluminación es una forma que se utiliza para este tipo.
Entonces pueden haber instalaciones en función a esos tipos, instalaciones con aprovechamiento de las estructuras, por ejemplo, este techo, gran parte del mismo está construido o aprovechando específicamente estos paneles fotovoltaicos, las plantas fotovoltaicas, que es similar a las grandes instalaciones que existen actualmente en Honduras, eh, y por ejemplo otras que tienen seguidores solares, que pueden ser seguidores solares de una forma, por ejemplo, eh, el sol no todos los días, bueno, todos los días va de este a oeste, ¿verdad? Pero no todos los días está exactamente en un punto a la misma hora. Por ejemplo, del 28 de abril al 15 de agosto, el sol tiende a estar un tanto más inclinado hacia el norte, pero desde el 15 de agosto hasta el 27 de abril tiende a estar hacia el lado sur. Entonces estos seguidores son ideales. Y el otro, que es el seguidor de dos ejes, es para que de acuerdo a la ubicación que tiene el sol en cada momento, este esté siempre de forma frontal. ¿Por qué? Porque si recibe la energía de forma frontal, entonces el aprovechamiento que puede tener es un tanto superior comparado con los otros elementos. Y las huertas solares básicamente funcionan con estos casos. Eran como formas que se tenían previas a las plantaciones solares, estas que están acá. Solo que aquí, por ejemplo, se dieron cuenta de que estos seguidores, eh, en función de costos, no tenían mucha ventaja comparados con tenerlos fijos. Entonces, un costo de una estructura que esté fija comparado con uno de esos que tienen seguidores es considerable la diferencia. Entonces, por eso ese tipo de instalaciones no son muy comunes. ¿Qué aspectos se pueden tener favorables o no tan favorables con esta energía? Bueno, eh, es una fuente de generación de energía eléctrica que no emite gases de efecto invernadero. Entonces es una ventaja tener este tipo de generación. Eh, Creo que el único problema que se puede tener con estos casos es cuando en determinadas zonas o lugares se está cambiando, por ejemplo, el uso que tiene de la tierra para conectar este tipo de plantas. Pero no es algo que, vaya, por ejemplo, en la zona donde se instalaron en el sur, al menos la que está cerca de Nacaome Valle, en dichos lugares, antes más bien era polvo o acumulación de polvo en ese lugar que se tenía. Entonces ahora se está utilizando para obtener energía fotovoltaica. Y eso básicamente sería lo que les tengo que comunicar alrededor de estos detalles. No sé si tienen alguna duda o consulta. Pero escuchar. No, Lick. No, Lick, todo está claro. ¿Sí? Entonces terminamos por acá y les comparto la grabación. Pasen buen día. Saludos. Gracias, Lick. Buen día. Igualmente. Dale,